Vamos a hablar hoy de Leonardo da Vinci y el caballo de los Sforza. Leonardo da Vinci trabajó en la corte de Ludovico Sforza en Milán desde 1483 hasta 1499. Entre las obras de ingeniería y obras artísticas que desarrolló, vamos a elegir la realización de un monumento ecuestre en honor a la familia Sforza, una familia muy importante en la historia italiana. Estoy pensando ahora en Giovanni Sforza, que fue uno de los esposos de Lucrecia Borgia. Y tuvo gravísimos problemas el pobre Giovanni, porque para poderlo divorciar de Lucrecia lo declararon oficialmente impotente. Adelante de todo el pueblo. Adelante de toda la gente. Dijeron, bueno, que está incluso un juicio. El tipo quiso demostrar que no, que sí, delante de la gente. ¿Y cómo demostrar? Claro, bueno, demostrar, se demostraba, venía en un escribano, el tipo iba con una mina ahí o algo, Ve que no bueno, soy... él empiece, qué sé yo, y el escribano ponía, siendo las 2:30 de la noche, ya que sé yo qué, comparecen por ante mí, Bueno, fulano de no, tal, por en favor. adelante llamado el impotente. Bueno, el caso es que Leonardo fue empleado por los Sforza para hacer un caballo, un monumento ecuestre. Tuvo que penar muchísimo para realizar ese monumento. La intención de levantar una estatua ecuestre era ya bastante antigua entre los Sforza, ¿no? Hay familias que tienen un berretín, y el berretín de los Sforza era aparecer en un monumento ecuestre. Primero fue Francesco, después Galeazzo, el hijo, pero en realidad no eran tan habituales en esa época, estamos hablando del siglo XV y XVI, los monumentos ecuestres. En general los levantaban en honor a los condottieri más célebres, como Carmagnola, bueno. Pero en general la fama de los condottieri era efímera, y muchos pueblos se mostraban ingratos con estos capitanes contratados que en muchas ocasiones salvaban al Principado o a la República. Saben ustedes que Italia estaba dividida en infinidad de pequeños estados. Como dijimos, Galeazzo Sforza quiso inmortalizar a su papá y decidió hacerle un monumento ecuestre. Le pareció que el lugar para el monumento sería justo frente al castillo de los Sforza y encargó al arquitecto Bartolomeo da Cremona que encontrara un escultor digno de ese proyecto. Era 1473. Bueno, Bartolomeo presentó a Galeazzo a un escultor que se llamaba Maffeo di Clivate, que pidió 2.000 ducados. Prometió ejecutar el monumento con un jinete hecho de cobre batido y sobredorado para que no pesara tanto. Después aparecieron los hermanos Mantegazzi, que eran orfebres de Pavía, y ofrecieron una estatua fundida cuyo bronce tenía 1 dedo de grosor. Iba a pesar mucho más, pero era más barata. Bueno, las conversaciones se demoraron y Galeazzo se murió sin que se hubiese tomado ninguna decisión. Entonces pasó a gobernar su hermano, Ludovico Sforza, que inmediatamente se interesó por el asunto del monumento. Pero él deseaba algo más grande que lo que tenía en mente Galeazzo. Entonces pidió artistas verdaderamente capaces. Y entonces apareció Leonardo con la siguiente carta. Emprenderé la ejecución del caballo de bronce, que será la gloria eterna a la memoria de vuestro padre. El ofrecimiento de Da Vinci y el precio hicieron desaparecer a los competidores porque era muy conveniente, era muy económico. También había poetas que competían por ese monumento porque había que escribir lo que decía abajo. Bueno, esa es otra cosa. Lo que decía, digo, como jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre. Eso está ahí en Las Heras y Pueyrredón. Ah, ¿es de Las Heras y Pueyrredón es el que dice? Ahora, es curioso que Leonardo da Vinci se presentara como escultor porque siempre había desdeñado la escultura. Había discutido la supremacía de la pintura sobre las demás artes. Tenía al respecto unas premisas que parecían extraídas de la antigüedad clásica. Él decía que la escultura era un arte mecánico que engendraba sudor y fatiga corporal,
y el hecho de que la escultura dependiera de la luz exterior y que no tuviera luz propia, como en el caso de un cuadro, y que, por ejemplo, fuera incapaz de representar la transparencia, revelaba para Leonardo una colección de inferioridades. Escribió Leonardo, leo a Leonardo. Mire usted. Traje aquí la carta. El escultor utiliza la fuerza de sus brazos y golpea y modela el mármol para hacer salir una figura que está allí encerrada. Interviene más el esfuerzo que el espíritu. Bueno, decía todo esto, pero aceptó el laburo, asegurando que él era el único capaz de hacer un caballo como la gente. En realidad el monumento constaba de dos partes, caballo y jinete. Y dice, primero voy a hacer caballo, dijo el tipo. No, está bien. Era lo más Y difícil. bueno, ¿no? después el jinete lo pone El arriba. jinete después lo montamos. Leonardo en realidad tenía una pasión notable por los caballos y también por los jinetes. Cuentan que él mismo era un jinete extraordinario y que consideraba que los caballos eran seres semidivinos. Plásticamente, el primer problema que se le planteó fue el de la postura del caballo. Leonardo lo había deseado galopando, pero cuando el caballo galopa no están las cuatro patas apoyadas. Claro, Entonces se te cae el caballo, loco. Entonces hizo dibujos, estudió caballos, descubrió que los caballos que galopaban eran mucho más hermosos y expresivos, pero era difícil apoyarlos. El erudito Luca Pacioli señaló otro problema. Anotó las medidas del proyecto de esa escultura en el prefacio de su libro La Divina Proporción. Eran 12 brazas que medía el caballo que había diseñado Leonardo, o sea, más de 7 metros desde la pezuña hasta lo alto de la cabeza. Entonces Pacioli calculó que si se hacía de bronce, el caballo iba a pesar 7 toneladas y trabajando en esas dimensiones no se podía hacer un caballo galopante. Para sostenerlo había que utilizar otras marchas. Entonces Leonardo diseñó un caballo al paso. Era menos dramático, pero según Leonardo conservaría cierta fisonomía imperiosa. Y convenció a Ludovico Sforza de que era conveniente elegir esa calma. Lo que se perdía en vehemencia diabólica lo ganaría en dignidad apaciguada, dijo Leonardo, por decir algo. Sí. Se aceptó el nuevo proyecto, Leonardo pasó de artista a ingeniero, ya que, bueno, en el papel todos los caballos se sostienen. Había que solucionar el problema de la fundición de semejante bestia. Leonardo había confeccionado la maqueta en arcilla y en verdad había que fundir de un solo saque una estatua de 7.000 kilos. Ludovico escuchaba las palabras de Leonardo, pero también las calumnias de sus enemigos. Y asustado ante un posible gasto infructuoso, Ludovico citó en su corte a los mejores fundidores de la región. Leonardo los rechazó a todos y dijo que lo haría él mismo. Y funcionó. Y aunque el caballo no logró terminarse del todo, no hubo accidentes de cálculo ni fallas en el vaciado de la arcilla. Pero falló otra cosa que el artista no pudo calcular. Hay que decir que Leonardo siempre tuvo muchísima mala suerte con sus obras. Casi todas ellas les pasó algo, y esta no fue la excepción. Milán estaba por ser invadida por los franceses. No había terminado el caballo y ahí vinieron los franceses. Ludovico huyó a Austria y el proyecto de la estatua ecuestre quedó desmantelado. El caballo estaba a medio terminar, faltaba lijarlo. No lo va a poner así sin lijar. No, sí. Pero lo peor fue que los soldados de Luis XII, el rey de Francia, se empezaron a divertir utilizando aquel caballo, que naturalmente les llamó la atención, como blanco de tiro. Hércole d'Este, que era de Ferrara, los d'Este eran de Ferrara, ¿no?, encargó a un enviado suyo, Giovanni Bala, que negociara con los franceses la venta del caballo. Hércole había encargado una estatua ecuestre a un artista de su corte, pero parece que el artista se murió antes de terminarla. Entonces pensó que el caballo que había sido creado para Francesco Sforza podía ser para él. Hércole era aficionado a los cañones, poseía talleres de fundición donde podía continuarse con el caballo. En Ferrara siempre fueron aficionados a los cañones y uno de ellos, de los más expertos, era Alfonso, otro de los esposos de Lucrecia Borgia, Alfonso d'Este. Bueno. Resueltas las dificultades de traslado, bueno, no habría más inconvenientes para Hércole.
pero por desgracia el cardenal de Rouen indicó que para llevarse el caballo había que pedirle permiso al rey de Francia. Y por cuestiones burocráticas el caballo terminó derrumbándose por completo. Primero fue un estorbo, ¿no? Después fue usado de trinchera, después se desparramó, desapareció y nunca más se supo de él. Leonardo, muy desolado, pasó a trabajar un tiempo en la corte de Gian Giacomo Tribulfio, que le pidió para su capilla familiar otra estatua ecuestre mucho más humilde, pero bueno, esta es otra historia. La que queríamos contar hoy era la de este fracaso, que no fue tal, no fue por culpa de Leonardo, sino que cuando ya estaba casi terminado, vino la guerra y sonamos todos, ¿no? Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre caballos, casi no hay otra cosa en la Argentina. Cada vez que alguien hace una canción, ¿Pero cómo? No es un evidentemente caballo. es para un caballo, ciertamente. Y vamos a escuchar una polquita que va a cantar Omar Moreno Palacios y que se llama Agarrame la alazán, Ajá. aludiendo al caballo de los Sforza, el caballo que... ¿En serio? Leonardo ¿De no pudo- ese caballo? Sí, sí, sí. Fue ¿Lo dice la letra? no, no lo dice. Bueno. No lo dice en lo absoluto, pero justamente al no decirlo es cuando la alusión se hace más lunar y más artística.